Saludos amigos y amigas, bienvenidos a Punto de Vista. Donde quiera que usted se encuentre, le deseo lo mejor, a través del maravilloso mundo de las redes sociales. Allí, a usted y a todos los suyos, allí en la pantalla aparece el link para suscribirse, como siempre acostumbro, por decirlo en principio, y la mano para darle me gusta. Quiero agradecer, han ido pues creciendo los suscriptores y cada día aportando pues un poco más a esta especie de pagaré de honor a la vida. Últimamente los programas que hemos desarrollado han ido dirigidos a un tema profundo. Hoy no va a ser la sección, porque continuamos con este tema desde otra perspectiva, que es el perdón. El perdón lo hemos visto desde el punto de vista filosófico, teológico, desde el punto de vista humano hablamos ya de la ciencia humana, de la psiquiatría, psicología. Y hoy me acompaña para hablar un tema interesante. El título, y me gustó mucho, por eso quise que me acompañara hoy el pastor José Gregorio Roberto, un gran amigo, un hombre que vive profundamente la experiencia de fe en la iglesia cristiana evangélica, como pastor en este caso, es conferencista nacional e internacional, pero aparte de ello, pues también pastorea. Amén, amén. Lo que es la iglesia Restaurando la Ciudad, aquí en el municipio de Cabima, de la costa oriental del lago del estado Zulia, de la República Bolivariana de Surinam. Y ha ido creciendo, también están por allá por Mara, ¿no? Por Mara. Y bueno, un tema que cuando lo escuché, quise agregarlo pues a esta secuencia que hemos ido haciendo de algo que es fundamental, el perdón. No nos podemos cansar de hablar del perdón y de otros temas, de la paz, de la alegría, de la felicidad, de la vida, de la muerte, de temas que no se agotan. Y él ha venido trabajando mucho unas ponencias, por decirlo de alguna manera, o algunas predicaciones que tienen que ver con el tema de más allá del perdón. No se puede quedar en él solamente el hecho de decir ya perdone. Yo pues voy a dejar en el uso de la palabra, dar la bienvenida, pastor, a su programa Punto de Vista, y de una vez dejo ahí, en razón del título, ¿no? Más allá del perdón, yo podría preguntar, por ejemplo, ¿qué significa, pues, pastor, ir realmente pues más allá del perdón? Bienvenido, pastor. Bien, bendiciones a todos los que nos están viendo por este programa. Gracias, amigo Pedro Duarte. Tenemos tiempo conociéndole y para mí es un placer estar aquí, y quiero que en este momento pues todas las personas que me van a oír y estén viendo presten atención a esto, porque es muy importante hoy en día como la sociedad está bastante degradada en cuanto a lo que es el perdón, y esto es algo muy profundo, va más allá que la filosofía de cualquier otro pensador, porque proviene de Dios. Fíjese que antes de llegar al punto, amigo Pedro Duarte, como dice la primera, para llamarte amigo tuviste para decirte amigo tuviste que ser mi libertador, creo que sí, cuando hablaba a Simón Bolívar con la canción de Ali Primera. Sí. Disculpa que te párate de No, chicos, al contrario. Algunos formalismos porque estamos aquí en pantalla. Claro, me gusta mucho eso de la canción de Ali Primera. Bien, entonces, ¿por qué vamos a hablar más allá del perdón? Y vamos a comenzar primeramente con esta historia bíblicamente de un líder llamado David, que cuando Dios lo llama a reinar, se encontró en un momento de caos, de situaciones difíciles, y luego entonces hay un gran problema en la ciudad, y el problema era que había un gigante llamado Goliat, y nadie podía destruir hasta que David va y ve el problema que estaba pasando. Ahí existe una envidia, porque antes de existir un perdón, tiene que haber algo que introdujo eso. Claro. Y lo que introdujo fue que David mató a Goliat, y hubo una expresión verbal que no le gustó a Saúl. Las doncellas dijeron: David mató a sus 10,000
y Saúl a sus miles. Y comienza a sentir la envidia. Y dice la escritura que llama Saúl, para no alargar toda la historia, a David y agarra la lanza para enclavarlo. Y dice la escritura que David lo esquiva. Y luego lo invita de nuevo y lo hace. Aún Saúl se endemoniaba un espíritu y venía David a tocarle el arpa, y el espíritu de que había en Saúl sale de allí. Ahora, cuando David huye a los desiertos y huye, dice la escritura que David estaba en una cueva, escondido, y entra Saúl sin saber, y Saúl se queda dormido, y David lo que hace es cortar un pedazo de su mano. Y cuando llega la mañana, David sale y llama: David, Saúl, ¿dónde están los que procuran que yo quiero matarte? Porque ese es el problema muchas veces. Que la enemistad muchas veces es provocada no solamente por dos, sino por una tercera persona. La tentación. La tentación. Siempre allí, y ahí le dijeron: ¿dónde están, David? ¿Dónde están los que dicen que yo quiero matarte? Mira, y Saúl dice: wow, tú pudo matarme, y no lo hizo. Pero aún Saúl lo seguía persiguiendo, y dice la escritura que después en el desierto de Gadi, dice que vino un espíritu de sueño de parte de Jehová. Y cuando viene ese espíritu de sueño de parte de Jehová, dice la escritura que David agarró y dijo: ¿quién va conmigo hacia Saúl? Y fueron varios. Entonces David agarra la lanza y el cántaro de agua y comienza a gritar: ¿Dónde están los que dicen que yo quiero matar? Y le dice: Abner, tú no eres digno de vida porque no has guardado el sueño de tu jefe, no has guardado el sueño del rey. Y dice la escritura que Saúl dice, David dice: ¿para quién ha venido a buscar en el desierto a una perdiz o a un perro muerto? Fíjense cómo se pone David tan pequeño. Y ahora, luego resulta que Saúl muere en manos de los filisteos. Los filisteos lo persiguen y Saúl se mata, se quita la vida. Ahora mire, aquí está el detalle del perdón, y luego vamos más allá del perdón. Cuando un amalecita agarra la corona de Saúl y la espada y le dice: Saúl, David, aquí está el hombre que quiso matarte, yo lo maté. Era mentira, no lo había matado. Él pensó que David le iba a dar honores, y le dice a David: no has tenido temor de meterte con el ungido de Jehová. Mira lo que dice: no has tenido temor de meterte con el ungido de Jehová. La espada de Saúl que no volvía atrás. Y dice en ese momento: cómo han caído los valientes, han perecido sus armas de guerra. Monte del Gilboa, porque ahí murió Saúl. Ni rocío de lluvia caiga sobre ti. Mas dijo, hasta el día de hoy, estimado amigo, en el monte del Gilboa en Israel no llueve. Y dijo: monte del Gilboa, ni rocío de lluvia caiga sobre ti, ni seas tierra de ofrenda, porque murió el ungido de Jehová. Oye, eso era para alegrarse. Murió mi enemigo y yo voy a alegrarme. No, él dice eso. Y cuando él dice eso, dice: mujeres de Israel, llorad por la muerte de Saúl, quien lo vestía con ornamento de oro y escarcha de plata. Y dice: no le deis las buenas en las plazas de Acalón, para que los hijos de los filisteos no se gocen de alegría. Y entonces dice: llorad. Y David hizo un duelo por la muerte de Saúl, por la muerte de un enemigo, y llora. Y le dice a la mujer: no deis la buena a las plazas de Absalón, para que los hijos de los filisteos no se gocen de alegría. Ahora, no tanto esto, ahí hay un perdón genuino. Porque hay un perdón genuino. Mata al que le viene a dar según él una buena noticia. Y David dijo: maten a este hombre porque mató al rey. Entonces vemos que aún David, siendo perseguido, no odiaba. No guardó rencor en su corazón. No dejó que ese odio se reproduciera, avanzara. Era verdadero. Era verdadero, genuino. Y luego va más allá, porque dice: ¿quién ha quedado de la familia de Saúl y de Jonatán al que yo haga misericordia? Porque no solamente murió Saúl allí, sino que murió Jonatán. Y le dice: Jonatán, tu amor me fue más dulce que el amor de las mujeres.
Mire la expresión, tu amor me fue más dulce que el amor de las mujeres. Y dijo, alguien ha quedado de la casa de Saúl, a quien yo haga misericordia. Y dice, sí, hay un hombre lisiado que está allá en Lodebar llamado Mefiboset. Y yo, mándalo a buscar. Y sabe una cosa, que cuando David lo recibe, pone un manto en la mesa y tapa su cojera para que la gente no viera que era pobre. Y lo trata y le da posesión. Ahora, porque hay un perdón fingido, un perdón que no es genuino, que cómo estás y te abrazo, pero tienes rencor. Ahora, ¿cómo yo entiendo y cómo yo verdaderamente voy a sentir que he perdonado? Cuando yo comienzo a tener paz. Cuando el que yo pensaba que era mi enemigo, yo hago que eso sea mi amigo por causa de mi gesto. Y ahí lo invitó a su hijo a comer. Lo invitó a darle posesión. Es decir, que David no tuvo completamente en su corazón un rencor. Y la Biblia habla que David, en Hechos de los Apóstoles, que David tenía el corazón semejante a Dios. Y allí, pastor, en esta historia del Antiguo Testamento, ¿no? Extraordinaria, interesante, y nada más y nada menos que de David. Amén. Lo que usted planteaba ahorita, o sea, cuando hay un perdón más allá del perdón, genuino, verdadero, sincero, viene lo que usted dijo ahorita, una liberación. Una liberación. ¿No? Una tranquilidad, una serenidad. Ajá. Prospera la vida. Ajá. ¿No? Yo creo que eso lo tenía yo ahorita para desarrollarlo, pero ya usted, o sea, decir, para que desarrolláramos casi al final, pero ya usted adelantó y es importantísimo. Yo creo que eso son los frutos del perdón genuino. Ajá. Sí, sí. Ahora, pastor, en eso que usted plantea, y que esa historia lo grafica muy bien, muchos años antes que llegara nuestro Señor Jesucristo, fíjese cómo se hablaba ya del perdón. Hablamos aquí nosotros como el perdón vendría siendo un punto de llegada o un proceso más grande de sanación. O sea, es decir, el perdón en este caso sería un punto de llegada o un proceso más grande de sanación, de transformación. Es un punto de llegada, porque luego vienen los frutos o la recompensa del perdón. Porque es donde Pablo dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, que eso no viene del ser humano, viene de parte de Dios. Claro. Porque Dios pone el hacer como al querer. Cuando una persona llega a ese nivel de madurez, porque se dice de madurez, llega a ese nivel de madurez, es porque Dios ha tratado con esa persona. Y más que todo, muchas veces buscamos el perdón en algunas personas que nos pueden aconsejar y es bueno, pero cuando nosotros vamos al aposento alto, y cuando digo al aposento alto, es decir, el rincón donde nosotros vamos a hablar a Dios, Dios comienza a tratar. El mismo caso de José. José fue vendido por sus hermanos por un sueño y comienza a sentir la envidia. Ahí viene el soñador. Matémosle y qué será de su sueño. Lo quisieron matar, lo tiraron en la cisterna estaba vacía. Pero luego entonces que lo vendieron en casa de Potifar, y luego entonces aquella mujer se le desnuda, y luego entonces José huye, corre. ¿Qué sucede allí? Observamos que sucede algo tan terrible que lo meten preso. Por causa de sus hermanos. Y eso fue por causa de sus hermanos. Ahora, nos detenemos muchas veces en el odio cuando comenzamos a pensar, a seguir ese pensamiento, ese trato de venganza. Y una de las cosas que hay que hacer es primeramente romper con ese trato de venganza mentalmente. Entonces, José lo que hace es eso, y aún estando preso, dice la escritura que él seguía soñando. El asunto es seguir soñando en tu avance, porque el perdón no te deja soñar en tu avance. ¿Cómo va a soñar y cómo vamos a soñar y cómo vamos a ser transformados si todavía no estamos pensando en lo de atrás? Y Pablo dice, poniendo la mano a lo que tengo adelante y olvidando a lo que está atrás. José ahí soñó de nuevo, y cuando los presos tienen los sueños, el copero y el rey, a uno le dijo, dentro de 3 días, le dijo al panadero, tú vas a morir, pero le dice al copero, dentro de 3 días le vas a servir al rey.
Y dice, ¿te acuerdas de mí cuando tengas? Y el copero se olvidó. Pero cuando el faraón tuvo el sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, él interpreta el sueño y lo pusieron como gobernador. ¿Qué hizo José? Le dio la tierra a sus padres, a sus hermanos, la tierra de Gog, la tierra más productiva de Israel. Y le dijo, Dios a la final lo comendó a ustedes para la postrera hacerme este bien. Oye, esa cosa era... El tema que diríamos nosotros en criollo, pastor, que Dios escribe recto en líneas torcidas, ¿no? Ajá. Es decir, todo un plan en José. En José. Y que tenía que ver con la redención. Fíjese usted que con el plan redentor, ¿no? Fíjese usted, y una prefiguración de todo lo que venía más adelante, ¿no? Con Cristo, nuestro redentor. Fíjese usted que la historia de José es una historia bellísima. Sí, Han salido películas y películas, pero lo más importante de todo que usted plantea, y la otra pregunta es el hecho de que después reúne a toda su familia, hace que le traigan a Jacob su padre, que le traigan al menor, que era él por supuesto, pero al menor había nacido Benjamín, y por cierto, hermoso nombre, Benjamín, ¿no? El menor, el pequeñito, el chiquitico. Y después que está ahí, se soltó a llorar. Sí, y por eso él va más allá del perdón, más porque allá, claro, lo recompensa con algo bueno. Claro. Caso, de repente en el caso de usted o el caso mío, aquí están mis hermanos, me voy a vengar. Sí. ¿Quién los va a salvar de mi mal? No, ellos se arrodillaron. Sí. Y le dijo, no, levántese porque Dios a la final lo encomendó para hacerme este bien. Yo necesitaba madurar, necesitaba fortalecer mi interior y le da un regalo. Cuando en verdad ya no existe el odio entre mi persona y mi persona. Y una de las cosas que hacen los judíos tienen 6 clases de Santa Cena. Y una de las cenas es para reconciliar. Y vienen y te invitan a comer. La tradición judía. Entonces eso es lo que hace cuando yo no hay ofensa en mí, que yo he quedado completamente libre, en paz. Yo te invito a comer. Porque yo te estoy dando a entender que yo he perdonado. Y ahorita vamos a hablar un caso del hijo pródigo. Y allí, imagínese usted, casi nada. Considerada una parábola tan hermosa que es como es decir, un evangelio dentro del evangelio prácticamente. Sí. Fíjese usted, pastor, que allí yo diría entonces que hasta cierto punto también es un punto de llegada y también el arranque, ¿no? Hacia un proceso de más transformación, de más conversión, de más encuentro con uno mismo, porque es como aquello, ¿usted se acuerda de esa película que sacaron de muñequito de dibujo animado mexicana? Y no recuerdo cómo se llama, y salían los muertos y entonces sí. Pero habían unos que se desintegraban, ¿no? Y cuando se desintegraban era porque era la muerte después de la muerte, es decir, aquellos que ya hasta los olvidaban. Yo trayéndolo para acá, ¿no? Pero ya convirtiéndolo desde el punto de vista de vida, más allá del perdón, yo creo que va hacia eso. O sea, es decir, llegué aquí, perdón, pero tengo que ir más allá. Más allá. Esas son las obras. Las obras. Niveles de conciencia muy elevados. Niveles de conciencia. Pero que podemos llegar. Ahora, pastor, fíjese usted, ¿se puede perdonar verdaderamente sin sanar interiormente o el perdón exige un proceso emocional, espiritual? Exige un proceso. Sí. No, y la gente tiene que, la gente lo tenemos que entender que es proceso. Es proceso y esto nos hace diferente en el sentido que nuestra forma de liderazgo es diferente, más madura. El caso también del hijo pródigo. Hay una historia del hijo pródigo para cortarle la historia, pues cuando le dice al padre, dame los bienes que me corresponde. Y bueno, dice la escritura que él agarró los bienes y se los dio al hijo. Pero existía una tradición en Israel, que cuando un hijo se iba así, ellos tenían una vasija, y cuando por si acaso el hijo volvía, ellos la rompían y todo el pueblo de los ancianos lo agarraban a palo. Cuando el hijo pródigo pide del dinero, toda la plata, todo aquello, y luego entonces va, que queda sin nada,
que tiene que atender los cerdos y los israelitas no tienen que ver nada con los cerdos. Y dice que deseaba comer de las algarrobas que le daba a los cerdos. Él piensa y dice, me levantaré, iré a mi padre. Y le dice, padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Fíjense que él entonces comienza a ver un trato y comienza entonces a limpiar su conciencia y más allá, y no se queda en el estado de pensar, sino de actuar. Porque a veces estamos diciendo, no, yo tengo que pedirle perdón a la persona, pero no actuamos. Una cosa es pensar y una cosa es actuar. Entonces, entre el pensamiento y la actuación hay que trabajar diligentemente. Claro. Y él sale y va. Cuando el padre lo ve, todos los ancianos lo vieron. Y estaban esperando que se acercara para partir las vasijas y toda la ropa. ¿Sabe qué hace el padre? El padre sale en carrera antes que ellos partieran la vasija y lo abraza. No le dio tiempo ni de decir el discurso que traía preparado. Ah, sí, entonces fíjese, porque él sabía que si los ancianos partían, lo iban a agarrar a palo, y lo abraza. Y no es nada que lo abraza, sino que dice, matemos el toro mayor, el más hermoso, vistámoslo de lino fino y pongámosle un anillo. Un anillo de oro. Si en la actualidad el padre lo agarra a palo y le da bandido, desgraciado. Entonces tenemos que formar líderes de esa forma, de ese idealismo, por decirlo así. Pero ¿cómo podemos conseguir eso que es otra cosa? Yo creo, pastor, que hace falta mucho transformar la memoria, transformar en ese proceso precisamente pues de sanación interior, tantas heridas, restaurar, para poder llegar allí. Fíjese que mi padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, iba por trátame como uno en tu jornalero, iba en el camino preparando todo eso. Todos los días dice que salía el padre a ver si venía. Cuando lo vio venir fue y se le tiró encima. O sea, no le dio tiempo ni de decir lo que iba a decir. Es la imagen, por supuesto, del perdón perfecto, grande, sublime de Dios, pero es que estamos llamados a eso. Después viene la envidia. La envidia ese hijo tuyo. El hijo mayor. Ahora fíjese algo, ¿no? Es lo que Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la estatura y a la madurez de un varón perfecto. Es decir, que el amor es perfección. Claro. El amor es perfección. El odio es carnal. El odio es diabólico. ¿Entiendes? Pero el amor es perfección, es madurez, es entendimiento, comprendimiento. Valorizar lo bueno de esa persona, porque muchas veces no valorizamos lo bueno, sino que vemos el mal de la persona, lo malo, cómo camina, cómo actúa. Pero dentro de esa persona muchas veces hay cosas buenas. En el caso de Samuel, cuando Samuel se va a Elí a ver quién era, a Isaí, perdón, a ver quién iba a quedar como rey, él comienza a ver todos los hijos, los hermanos de David, y ninguno era. Y Dios le dice a Samuel, tú ves las apariencias, mas yo veo los corazones. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que podemos ver el corazón de una persona? Es tener una revelación, interpretar el espíritu, discernir el espíritu de esa persona. Y eso no se ve así, porque eso se ve cuando ya nosotros hemos madurado en el perdón. Cuando maduramos el perdón, tenemos esa estatura, podemos ver más allá de la persona. Pero si no hemos madurado en esa etapa, entonces el proceso del perdón aún se hace más difícil, porque primeramente llega la madurez. Primeramente llega el entendimiento y borrar lo que se te pasó, lo que te hicieron. No podemos perdonar si no borramos, ¿me entiendes? Lo que me hicieron, lo que te dije y eso. Y hoy en día eso pasa dentro de la sociedad. Pero para eso estamos los hombres que de una u otra forma hemos llegado a cierto nivel, no digo a ese nivel, a cierto nivel, porque no le voy a decir una cosa que de repente yo soy pastor y pastoreo y mentoreo y trato de ayudar aquí y allá, de reconciliar el matrimonio, que es uno de los trabajos de nosotros, pero muchas veces también somos heridos. Pero entonces tengo que el Espíritu Santo, el mayor que de todo, que Él me fortalezca. Es una lucha, pastor. Sí.
Esto es como ejercitarse para una carrera, para el boxeo, para el béisbol, para lo que sea. Igualito hay que hacer ejercicio. Amén, amén. Decía el apóstol Santiago, si no amamos a nuestro hermano a quien vemos, no podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos. Así es. No, y bueno, las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad del amor, pues todas pasarán, mas no pasará el amor. Claro, es decir, sí, todo, ¿no? Pues el día que muramos, pastor, ya no hace falta fe, ya no hace falta esperanza. No. Nos encontramos con quien es el amor. Pastor, yendo allí, y hemos entrado, y me gusta mucho la forma y el fervor que usted tiene en cuanto a esto. Hay personajes en la historia. Usted me hablaba hace rato otra cámara que 2 personas en quien nosotros podemos ver una manifestación impresionante de esa conciencia que ha llegado a esos niveles. Hablemos de esas 2 personas que usted nombró. Vamos a hablar de ¿cómo se llama? Del sudafricano. Sí, usted me habló de Nelson Mandela. Usted dijo 2 personas ahí en el mundo que han logrado, que por lo menos uno ha visto que puede. Nelson Mandela, cuando sale de la cárcel para unificar a Sudáfrica, primeramente Dios trató con él y fue de una de las cárceles que era 2x2, la cual estamos hablando ahora. Pero todo ese tiempo le dio para pensar, porque muchas veces el silencio nos enseña. El silencio nos enseña cuando ya no hay cámara, cuando ya no hay público, cuando ya no hay gente, cuando la gente ya no nos trata por lo que poseemos, por lo que tenemos. Ya en el enfoque, el caso de Elías, pues que en la cueva medita muchas cosas. Entonces, Nelson Mandela sabía que esa matanza no iba a poder construir un país. Y cuando sale, bueno, se va a lo humano, se va al amor más que todo. Y cuando queda presidente, todos los que estaban ahí comenzaron a agarrar sus cosas porque estamos votados. Y le digo, ¿para dónde van ustedes? Cualquiera no hace eso, porque es que hay heridas. Así es. 20 años tuvo, ¿no? 26 años. Hay heridas, hay marcas. Y no solamente en la conciencia, en el cuerpo, porque fue latigado, golpeado. Sí. Es un ejemplo, por cierto, Nelson Mandela murió el mismo día que murió mamá. Muriendo Nelson Mandela, murió mamá, y mamá era una mujer guerrera, 95 años, una chiquita, como dice la canción de Ali Primera, como de ahí del vietnamita pequeño. El vietnamita de Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, dice que era tan delgadito como el silbido del viento, pero tenía... Bueno, y mamá era así chiquitica, pero a los 95 años iba a la iglesia y cuando venía en el bus, no me agarren, y ese va. Entonces muere y yo lloro porque muere un gran líder. Y entonces fíjese que él, cuando está en un restaurante, se sienta en la mesa donde estaba aquel que le había orinado, y aquel hombre lo ve y se pone nervioso. Y uno de los guardaespaldas dice, ¿tú te fijaste por qué se puso? Sí, yo me fijé. Él fue el que me orinó la cabeza. Y hasta le envió comida. Entonces, eso es madurez. Miren, hoy en día necesitamos estos líderes para gobernar. Que no es fácil, pero sí se pueden fortalecer y hacer, porque tenemos que tener mentor, porque no podemos ignorar que David, para tener ese corazón, también tenía un mentor llamado Samuel. Samuel era profeta y lo mentoreaba. Eso que un mentor no muchas veces no está en la palestra, está fuera de la palestra, está fuera de las pantallas, de las cámaras, del enfoque, pero es el que nutre muchas veces al líder. Entonces hoy en día necesitamos esas clases de líderes, porque yo sé que gobernar, porque yo de una u otra forma gobierno una iglesia, el pueblo, gente, necesitamos ese nivel de madurez y de fortaleza para poder edificar en tanta destrucción que hay hoy en día. Pastor, fíjese que allí, y voy a cerrar voy a decir una pequeña anécdota de Mandela. Termino con una pregunta con usted y quisiera que al final hiciera una pequeñita oración por el perdón, porque hablamos de varios personajes y hablamos de otros más también antes de esto, pero claro, el tiempo, y podemos hablar también de Mahatma Gandhi, claro. Pero fíjese usted que Mandela dijo, cuando salí de la cárcel, ¿no? Y después de tantos años, tantos vejámenes, todo eso, todavía los años que dijimos, y en una celda de 2x2, me di cuenta que si no olvidaba todo aquello, yo iba a ser un eterno encarcelado.
Fíjese usted el proceso de transformación. Sí. Olvidar. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo? Olvidando lo que tengo atrás y poniendo la mano en lo que tengo atrás. Más allá del perdón. Sí, porque si no ponemos lo pasado pasó, pero lo más adelante vamos a edificar que algo que no está edificado, y algo que no está edificado hoy en día no es lo que está pasando globalmente, es la conciencia del ser humano. Sí. Por eso Santiago dice, ¿de dónde vienen vuestros pleitos y vuestras guerras entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? Así es. Entonces, si no construimos a nosotros mismos, no podemos construir hacia afuera. Y si no fortalecemos la vida espiritual y solamente la material, estamos quebrados. Estamos quebrados. Como dice el tigre Tellería, el famoso tigre, usted lo conoce. Estamos quebrados. El papel aquí, pastor, desde el punto de vista cristiano, ¿no? Ya nuestro cristiano, adoramos a un mismo Dios, amén. Padre y creador de todo, alfa y omega, principio y fin, pues de todo. El papel de Dios en el proceso de perdonar, cuando humanamente parece imposible. Sí. Quisiera oír al pastor hablarme ese pedacito ahí. Bueno, me repite la pregunta, por favor. El papel de Dios, ¿verdad? Dios, nuestro Padre Celestial, cuando para nosotros es casi humanamente imposible perdonar. El papel de ese Dios. Bueno, lo podemos expresar en una parte de el Señor Jesucristo, cuando prácticamente tenía dos personajes juntamente con él. Y la gente dijo a aquel hombre, ¿a quién quiere que os suelte? ¿A Jesucristo o a llamado el Cristo o a Barrabás? Y dijo, suéltenos a Barrabás. Ahora, ahí hay otra clase, ahí está el mismo perdón. Uno de los presos le dice, si eres hijo de Dios, sálvate y nos salvas a nosotros. Y el otro le dijo, acuérdate de mí cuando te el reino de los cielos. Y Jesucristo dijo, Dios mío, perdónanos, pues no saben lo que hacen. Y yo, para terminar con esto, es difícil este tema, porque hay mucho que hablar. Claro. En cuanto a los matrimonios, hay muchas veces matrimonios desunidos por causa de odio, por causa de no perdón, y esas cosas hoy en día afectan a la sociedad. Los matrimonios separados por causa de que no hay perdón, porque el perdón ya es buscar otra página, y muchas veces, y disculpe que me estoy saliendo no, estamos ahí. Hoy en día la mujer señala al hombre, el hombre a la mujer, que le hiciste, y esa conciencia, y no te deja crecer, no te deja avanzar. Entonces, por eso que Jesús dijo, Dios mío, él como Dios, dar el paso, Dios mío, perdónalos, pues ellos no saben lo que hacen. Entonces, una de las cosas para nosotros llegar a esa transformación, para nosotros poder cambiar a la sociedad como hablamos ahora, tenemos que cambiar nosotros, pero tenemos que buscar esa presencia del Señor para que Dios nos fortalezca y poder tener la fortaleza de perdonar, porque el mismo Jesús dijo, cuando los discípulos del Señor enseñan a orar como Juan enseña a orar a sus discípulos, y Jesús le dijo, cuando oren de esta forma, Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestra deuda, así como yo perdona lo que nos no, entonces si yo no busco el perdón, el mismo mío, yo no puedo perdonar. Y hay mucha gente que no se ha perdonado a sí misma. Y si hay personas que no se han perdonado a sí mismos, no pueden perdonar a los demás. No podemos hablar de paz si no tenemos paz. ¿Entiendes? Entonces no podemos hablar de perdón si nosotros mismos no nos hemos perdonado. Y perdonarte y perdonarnos a nosotros mismos es no tener esa conciencia de tanto ir al pasado. Por eso es que Pablo, lo que hablamos ahorita, Pablo dice, una cosa hago. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque fue un matón. Él agarraba a los cristianos y los golpeaba. Entonces, oye, el pueblo lo tenía aún los mismos apóstoles, porque dentro de las iglesias, bien sea evangélica, católica, musulmana, hay esos casos. Entonces Pablo se defiende, porque a Pablo lo acusaban, tanto a Ananías, cuando Jesús le dice, ve y ora por Pablo, que es instrumento emergente para predicar la palabra. ¿Y sabe lo que es Ananías? No, si ese es un matón. Pero pastor, yo voy a dejar para que el pastor haga unos segundos, y con esto cierro el programa, pero antes de eso una oración por el perdón, por la paz, que tanta falta hace en el mundo muy convulsionado ahorita. Y decía, córrete en boom, decía, tremenda historia. Sí, yo la leí. Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú.
Casi nada. Sí, sí, sí. Así que bueno, pastor, lo dejo a usted pues para que haga esa Vamos pequeña a hacer una oración por todas estas personas que nos están viendo, nos están escuchando y los que nos van a seguir escuchando después que se grabe el mensaje. Queremos que sea de edificación para tu vida, para tu familia. Y te pido en el nombre del Señor que si tienes algún problema con un hijo, con una hija, no le saques tanto el pasado. Trata de perdonar para que puedan seguir avanzando en paz, en tranquilidad. Y así que podemos conseguir todas las cosas con paz y tranquilidad. Porque cuando tenemos paz y tranquilidad, tenemos una conciencia más fácil de trabajar y de hacer las cosas. Perdona a tu esposo, perdona a tu esposa, perdona a tu hijo. Dale valor a tu esposo, dale valor a tu esposa, dale valor a tus hijos, que lo mejor de ellos están por venir. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por todas estas personas que tú bendiga su vida, bendiga su hogar, bendiga a sus hijos, su esposo, su esposa, en el nombre de Jesús, sus hijos, Dios de la gloria. Padre, donde están ellos trabajando, moviéndose, bendice, Dios mío, esta sociedad con paz y tranquilidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, pastor. Muchísimas gracias y nos vemos en otro punto de vista.